conservadoras que ven cómo hay una clase ilustrada y media alta que disfruta los beneficios de una integración comercial que desde el punto de vista de los números ha sido positiva, pero generó resentimiento en vastos sectores de la sociedad estadounidense, como también pasó en la sociedad británica que eligió salir de la Comunidad Europea, y todo esto, bueno, en un contexto internacional que es de consolidación de los populismos de derecha, que tiene como resultado la enorme sorpresa del triunfo de Trump aquí en Estados Unidos. Y con las disquisiciones que tiene el término populismo, ¿no? Y con las interpretaciones que se puede llegar a dar en diferentes lugares del mundo y en distintos escenarios. Lo que sí hemos visto que tanto, como decíamos, en Colombia, como el tema del Brexit en la Unión Europea y en el Reino Unido, que decide separarse, fueron juntando el mismo tipo de pensamientos, ¿no? Ese pensamiento de hay que tener cuidado del otro, del inmigrante, hay que tener cuidado porque me va a faltar el trabajo, ese miedo que supo de alguna manera utilizar muy bien este hombre que con sus golpes de efectos llegó hasta lo más recóndito del pensamiento de los norteamericanos. Sí, claro, justamente, y de esa manera consolidó un triunfo que nadie se esperaba, y justamente digamos, apelando a esto que bien mencionas vos, ¿verdad? A esta parte de los Estados Unidos más conservadora, que tiene temor del inmigrante, con un discurso que promete cerrar el ingreso de musulmanes al país, este muro que quiere construir con México, replanteando los acuerdos comerciales en el marco del NAFTA, que es como nuestro Mercosur, pero entre Estados Unidos, Canadá y México, y bueno, y las consecuencias obvias, ¿no? Hoy el peso mexicano se está desplomando y las bolsas están acusando impacto de un discurso que no queda bien claro hacia dónde va a dirigir la economía mundial. Y como economista veíamos lo que pasaba, digo, ¿no? Queremos saber tu opinión acerca de lo que sucedió en Japón, con una reunión con todos los actores económicos, muchísimos de ellos que tienen acciones o empresas directamente tanto en México como en Estados Unidos, fundamentalmente del sector automotriz, que fue el que más hackeó, digamos, a los estadounidenses en algún momento, y después lo que siguió con las bolsas en Europa, digamos, era esperado que este batacazo diera eso. ¿Cuánto puede durar, Matías, el shock? Bueno, habrá que ver cómo va conformando Donald Trump sus equipos y qué señales emite en términos de la orientación de su programa de gobierno. Hasta aquí lo que tuvo fue propuestas más bien de tipo slogan antes que un programa estructurado y creíble de mediano plazo. Una vez que esto se empiece a conocer, veremos si la reacción de temor inicial se calma y los mercados tienden al equilibrio, o si se consolidan los peores de los miedos, ¿no? Has visto seguramente cómo en nuestro país se dio una época de algunos meses y muchos días donde, por ejemplo, el gobierno de Macri había dicho o adelantó algunas de las cosas que iba a hacer posteriormente, pero en el mientras tanto hubo muchas dudas y eso generó una inestabilidad en el mercado. Ahora, faltan muchos días todavía para el 20 de enero. Esto traducido a la situación de Estados Unidos y del mundo, ¿puede llegar hasta ese punto la inestabilidad, pensás? ¿O puede de alguna manera articularse algo, por más que unos sean demócratas y los otros republicanos, como para que se frene, digamos, ¿no? Porque en ese tiempo se va a hablar mucho y muchos van a especular. Supongo yo que los mercados van a tratar de defenderse. Los mercados no son una persona, sino que son la síntesis de compradores y vendedores. Y si la mayoría tiene miedo y quiere vender y nadie está dispuesto a comprar, los precios van a caer, pase lo que pase. Es un gobierno que se está formando, habrá que ver cuál es la interacción entre el presidente y el Congreso, que queda bajo signo del mismo partido, bajo signo republicano, un partido que no apoyó a Donald Trump, sino que se concentró en las campañas locales y que se quedó con todo, se quedó con el Congreso, con la presidencia, y también será de ese signo la Corte Suprema, porque los Estados Unidos tienen que designar 2 jueces para la Corte Suprema de Justicia, los cuales seguramente los designará el presidente Trump, y es muy probable que tenga el signo republicano conservador, con lo cual allí veremos entonces un país con un claro giro hacia la derecha más conservadora. Y hacia el proteccionismo, ¿no? O sea, imagínate, fast track en todas las cuestiones que tengan que pasar por el Parlamento, y por otro lado, la justicia también. O sea, ¿está preparado el sistema para que ahora caiga todo
prácticamente en las mismas manos, si bien él está un poco alejado, a pesar de Pence, ¿no?, que es el que trata de unirlo de alguna manera con el resto de los conservadores, de los republicanos, claramente ahora el poder queda todo en una sola mano. Sí, habrá que ver, este es un país que tiene equilibrio de poderes, en donde el Congreso es muy importante también, por supuesto, y la Corte tiene su independencia. Habrá que ver, te digo, cómo se da esta relación hacia adentro del Partido Republicano y cómo se lee la victoria de Donald Trump, porque en definitiva los políticos son los representantes del pueblo y tienen que tratar de interpretar qué es justamente lo que los pueblos quieren a la hora de ejercer esta representación. Yo creo que lo que invita a Trump es una reflexión en este sentido, para que a partir de allí se vea cuál es el curso que el país quiere seguir. Porque en definitiva Trump puede parecer peligroso, puede parecer un fuera de sistema, pero no es otra cosa que la expresión de una parte de un pueblo y en definitiva no se trata de interpretar a Trump, sino de qué es lo que quieren los estadounidenses. Sí, hemos visto un discurso muy conciliador, ¿no? Quizás con ese mismo discurso no hubiese ganado las elecciones, pero el primer discurso que da habla de la unión, de unirse entre los estadounidenses y también de escuchar a muchos que obviamente él en campaña no escuchó. Bueno, esto tiene que ver con que justamente Estados Unidos tiene, para poder funcionar, cualquier dirigente se va a poner siempre por encima de la situación y va a llamar a la unidad. Ahora, el tema es que la voluntad de una unión tiene que coincidir luego con la manera en la que se laudan intereses que son naturalmente contrapuestos. Y allí habrá que ver cómo los recortes de impuestos se llevan con el aumento del gasto, con la idea de promover el regreso de empleos a este país, que no son competitivos, porque este país tiene salarios muy altos para poder tener empleos de baja calidad y hay muchos trabajos que no han sido reemplazados por personas sino por máquinas. Habrá que ver esa parte del discurso, cómo se combina seguramente con el aumento de la deuda estadounidense y cómo Trump puede dar cumplimiento a los eslogans de su campaña sin traicionar a las bases que lo votaron para poder tener algo de sustento. Lo que está claro es que es un gobierno que tiene amplia legitimidad de las urnas y que a partir de allí empezará a construir una nueva forma seguramente de ejercer el poder en los Estados Unidos. Sí, es un outsider que se ha quejado de todo esto. Esa frase que seguramente allí ha corrido mucho de hay que dragar el pantano, ¿no? Como diciendo de alguna manera que es establishment y que los mismos que habían hecho lobby y que habían bancado, entre comillas, para nosotros en la campaña de Hillary Clinton, ahora iban a estar hackeados. Y voy a una cosita más, ¿no? En su momento, en el debate, terminó en ese momento candidato Trump haciendo algún tipo de amenaza a Hillary. Dijo, si yo soy gobierno, vas a tener un fiscal que va a investigar tu caso en particular, ¿no? Y allí daba una idea de que cómo va a enfrentar la justicia por el tema de los emails. ¿Pensás que puede darse eso? Bueno, en el acto que yo estuve del Partido Republicano, en esta recorrida que hice durante toda la semana previa de las elecciones, ahora que lo que se veía afuera eran carteles justamente que pedían la cárcel para Hillary. Yo creo que esto es parte de la vocación que presentan desde el Partido Republicano los sectores más extremistas, que basaron su campaña más bien en el odio antes que en la construcción de mediano plazo. Por eso es muy probable que si no sucede algo así, suceda algo bastante parecido. Es realmente difícil, ¿no? Porque estamos hablando de un hecho con un escenario que quizás en ningún lugar del mundo se hubiese dado como por hecho y pensado una estrategia. Hoy están todos, CEOs, gobernantes, personas de ONGs, personas que encabezan algunas de las organizaciones que tienen que ver con minorías, tratando de pensar este nuevo escenario, ¿no? Ese es el tema hoy. El shock es total. Respecto de México, ¿qué pensás acerca de las empresas y de eso tan cercano a Estados Unidos? Bueno, me parece que lo que está claro es que si efectivamente se rediscute el NAFTA y vemos cómo en esa rediscusión el arancel externo que se cobra a las importaciones va a volúmenes del 35% como lo planteó Trump en la campaña, va a tener una profundización de las complicaciones. México no solamente pasa por la cuestión atinente al muro, sino justamente por el replanteo de la relación comercial con ese país,
Además eso va a generar un impacto en su industria automotriz, una industria muy fuerte que tiene inversiones de todo el mundo, va a generar impacto en los bancos como el BBA y el Santander, cuya gran parte de sus ganancias provienen de una larga operación que tienen en el país mexicano y bueno, y todo eso ya se está notando en el precio de las acciones de esas compañías que está siendo fuertemente castigado por estos horas. Ahora usted habla de la consolidación de los populismos de derecha.